9 de la mañana, 4 minutos, la entrevista central de este martes. Tenemos el gusto de recibir a alguien con quien hemos compartido en distintas instancias de hace tiempo en la lucha sobre el plebiscito, por el plebiscito de la Seguridad Social, que es Gonzalo Moreira, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que está con nosotros. Ustedes pueden ver en directo esta entrevista en nuestro canal. Buen día, Gonzalo, bienvenido una vez más. Buen día, muchas gracias como siempre. El pretexto un poco, Gonzalo, es el aniversario, el cumpleaños de la ATSS, que fue hace pocos días, la semana pasada, cumplieron 42 años. Por ahí leían alguna publicación de ustedes, estamos hablando de mayo del 84, ¿no? El último año de la dictadura, que leía por ahí, digo, que fue el primer sindicato que se constituyó en forma legal durante la dictadura, ¿no? ¿Qué dato ese? Sí, sí. Ya terminando la dictadura, ¿no? Ya hacia el final, sí, sí. Y con, bueno, ahí el recuerdo, ahora no hace mucho hablamos con Adolfo Bertoni, como una figura, digamos, de una referencia del sindicato desde aquellas épocas. ¿Cómo celebraron, cómo vivieron este aniversario? Nosotros normalmente lo que estamos haciendo los últimos años que tenemos de conducción en el sindicato, tenemos mucho respeto por la memoria histórica nuestra y un poco también estas celebraciones, entre comillas, pues fue una reunión entre compañeros y compañeras que se marcó por lo austero, pero por los sentimientos que hubo en la nochecita. Y fue de esa manera, lo estamos llevando así, o sea, estamos usando la excusa del aniversario para también un poco recordar y rememoriar lo que ha sido el pasado y ver también en perspectiva de presente y futuro. Claro. ¿Con qué realidad a nivel del sindicato, digamos, en cuanto a, no sé, siempre se les pregunta la cantidad de afiliados respecto a los trabajadores del BPS, con qué objetivos están en la actualidad? Después hablaremos de los temas de la seguridad social, ¿no? Pero como herramienta sindical, ¿en qué momento los encuentra? Nuestro sindicato siempre tuvo una alta tasa de afiliación. Estamos en torno de los 1.800 afiliados, de un total de poco menos de 3.000 funcionarios de BPS. Después lo otro, también tenemos afiliados pasivos, que son unos cuantos, y estamos llegando a un total de 2.300 más o menos afiliados. El sindicato siempre se caracterizó por eso, por una alta adhesión por lo general. Claro. Y les ha tocado además batallas muy importantes, que me imagino que eso dinamiza o marca el sindicato, como fue esto del plebiscito por la seguridad social, que trasciende los temas estrictamente como trabajadores con sus patrones de turno, sino que es un tema central de la vida de los uruguayos, que no cualquier sindicato enfrenta un desafío así, ¿no? Sí, esa pelea que hemos llevado, bueno, que llevamos adelante muchas personas, ha sido también una reivindicación que tiene una base en el pasado. También fuimos el primer sindicato que intentó eso en el 96, cuando se instalaban las AFAP. Claro. Sin éxito, no llegamos a la etapa de plebiscito en ese momento, no llegamos a las firmas, pero también ha marcado un poco lo que entendemos por sindicalismo, por lo menos en la conducción que estamos llevando adelante, que es trascender un poco los reclamos netamente salariales, pongámosle. Nuestros reclamos se orientan en sentido de mejoras de gestión para dar el servicio que estamos dando a la población, que bueno, la seguridad social son derechos. Y por otro lado, bueno, la pelea por la seguridad social para nosotros era lo más alto y lo más importante que teníamos para poder llegar como sindicato de la seguridad social, el proponer una reforma en algún sentido constitucional que iba a alterar las bases del sistema de seguridad social. Y bueno, eso para nosotros fue una lucha clave que llevamos adelante. Bueno, no llegamos al plebiscito, pero bueno, creo que se instaló una base de cabeza y conciencia en la gente que es muy diferente a la que enfrentamos cuando iniciamos esta discusión hace como 5 años ya. Claro. Gonzalo, usted obviamente tiene un desafío grande porque la dirección general ahora del BPS también de alguna manera luchó contra el plebiscito y ustedes juegan a dos frentes, la necesidad de personal de ese desafío de cambiar la realidad interna y también lo que dejó el plebiscito. ¿Cómo ha sido este tiempo con ese desafío? No, en ese sentido fundamentalmente no sé si resaltar, pero bueno, se ha trabajado con honestidad, con lealtad. Yo creo que en los dos frentes que tenemos, desde la parte de administración, o sea, no se han tocado esos temas porque no son inherentes a lo que es
la negociación colectiva, en sí el tema de los cambios del sistema de seguridad social. O sea, BPS lo que hace es respetar leyes, seguirlas a rajatabla, no tiene margen de acción, digamos. Claro. Más allá que sabemos que la presidenta de BPS fue una de las figuras que firmó por los 110, 111 economistas. Pero al margen de eso, las discusiones dentro de la negociación colectiva, bueno, van por otro camino. Más allá que nosotros reivindicamos y seguimos trabajando en pos de una seguridad social real para la gente, ¿no? ¿Y qué apoyo tienen desde la dirección del BPS? En el sentido de la negociación colectiva hemos recuperado ámbitos con cierto éxito en algunos casos, logrando avances importantes en cuanto a lo que son condiciones laborales, no salariales, porque evidentemente ya sabemos lo que era el presupuesto y lo que son las condicionantes del mismo, pero sí mejoras principalmente en cuestiones que habían sido definidas en el quinquenio anterior, que hacían arreglamentos bastante vengativos para con los funcionarios del BPS. En muchas materias pudimos trabajar el reglamento de concursos, que teníamos la carrera administrativa completamente detenida y a dedo, porque contábamos con más de 80 y pico de subrogaciones en todo el país, de cargos altos que habían sido definidos y que fueron ejecutados durante todo el quinquenio sin concurso. No por responsabilidad de los compañeros que están efectuando esas subrogaciones, pero sí por un organismo que no dio priorización a que los cargos sean ocupados por concurso realmente. Más que nada se han definido y logrado avances en ese tipo de rubros. Tenemos pendientes muchas cosas todavía para trabajar. Nosotros cuando asumió la nueva administración presentamos un diagnóstico en un documento de, creo que superaba las 30, 40 páginas, con propuestas en cada una de las áreas de BPS que había problemáticas, las identificábamos, damos propuestas de cómo corregirlas en cuanto al funcionamiento para que realmente pudiéramos volver a atender a la gente como se le merece. Ese documento fue avanzando en algunos rubros, digamos en los lados más operativos de cuestiones de relacionamiento con el funcionariado, pero no avanzó en los temas de modelos de gestión, por ejemplo, los modelos de atención y todo eso. Nosotros tenemos ahí una pata de interés muy fuerte que se trata en esos temas, que también hace la negociación colectiva y que están dentro de nuestro convenio colectivo también. Nuestra propuesta de convenio colectivo tiene unos 90 puntos, de los cuales a lo sumo 5 son de algún tipo de compensación, que para que se den una idea, estamos hablando de boletos, por ejemplo. Claro. Pero apenas son ni el 5% de lo que son las reivindicaciones. Todo lo demás hace a condiciones y a mejoras de servicio y a los modelos de gestión y atención. Y bueno, un avance importante que logramos también fue en BPS se concursan los cambios a escalafones profesionales, en principio dentro del funcionariado. Se llama cambio de escalafón. Un administrativo que se recibió de algo puede aspirar mediante un concurso. Y en este cambio de escalafón lo que se determinó fue que varios de los cargos profesionales que se iban a crear se iban a desarrollar desde el interior. En principio para Montevideo, pero con la perspectiva que sea un plan piloto que luego en el interior se pueda contar con los profesionales que brinden servicios también de seguridad social como se brinda en Montevideo. En Montevideo uno precisa un poder y puede recurrir a una escribana de BPS, por ejemplo. La idea es transitar ese camino para ampliar derechos también, ¿no?, en el interior. Ustedes me acuerdo de haber hablado en este tiempo que viene desde la gestión anterior, esos problemas de, por ejemplo, de personal, lo que pasa mucho en todas las órbitas del Estado, ¿no? Pero que en el BPS ustedes lo han denunciado como un nudo claro que siguen manteniendo, el hecho de que haya más personal para cumplir las tareas, además de la complejidad o de la prioridad que tiene el BPS. Sí, esto fue digamos que desde hace 15 años se está recortando permanentemente el personal, no es ni siquiera de quinquenio anterior exclusivamente. Se profundizó, pero la falta de personal es aberrante, es muy grande, se perdió mucho personal capacitado. Para que sea una idea, 1000 y pico de funcionarios se perdieron en el quinquenio anterior y entraron 200. En el caso de los 200 hubo una tanda que entró sin ni siquiera dar prueba de conocimiento del organismo. Y junto a eso, el otro gran drama es el modelo de gestión de atención que se lleva adelante. Porque incluso con este personal tan menguado podríamos dar otro tipo de respuestas en caso de que se cambiara el modelo de gestión implantado en el quinquenio anterior y que en la parte sustancial no ha tenido modificaciones grandes. ¿Qué es lo que tiene de negativo el modelo de gestión? El BPS tiene un documento que es misión, visión y valores, donde establece también dentro de un plan quinquenal las metas que quiere alcanzar y la forma en la que quiere alcanzarlo. Una de ellas es un BPS humano, cercano, todo ese tipo de discursos que él
en lo ideal suenan bien y que, bueno, pero hay que definirlos con acciones concretas. El cambio de modelo de gestión, lo que hizo el quinquenio anterior fue llevar mucha de la atención a modalidades web deslocalizadas y generar así que la gente tuviera obligatoriedad en sus tramitaciones normales de hacerlas por la página web nuestra, por la aplicación o por donde fuera. Eso generó primero cuellos de botella gigantescos porque la gente que atiende toda esa tramitación es poco personal. Estuvo muy mal diseñado porque cuestiones que se podían solucionar en oficinas en minutos pasaron a requerir entradas en bolsas de tramitaciones de cosas y ampliar los stocks. El personal que teníamos demoraba más en atenderlo porque evidentemente no hay manos, y lo que antes podía resolver en una oficina en 2 minutos ahora te puede llevar una semana. Y cuestiones que son acceso a derechos también, no solamente el acceso a jubilación, esto le manda algo tan básico como, para que se hagan una idea, estamos vulnerando derechos de empresarios también. Ajá. Cuando hablamos de empresarios estamos hablando de monotributistas también, o sea, gente, changadores que tienen monotributo MIDES, que se inscriben en el día y en el día tendrían que tener su cobertura mutual, por ejemplo, desde segundo cero que se inscriben. Pero vos mandás ahora la inscripción por la web y BPS ya de pique te da un plazo de 72 horas hábiles. ¿Para que eso esté confirmado? Para procesar el registro. Ajá. Por ende vos vas a tener que esperar 72 horas. O sea, ¿eso viola una normativa, ese tiempo, ese plazo? Y la cuestión es que BPS lo que tiene que hacer es otorgar el derecho desde el momento en que se inicia la actividad. En la práctica no se realiza por la demora que tenemos, por falta de personal y por los mecanismos que han sido efectuados para las tramitaciones. Claro. Y que se niega que en las atenciones presenciales se puedan resolver esas cuestiones. Que un registro de empresa lleva 5 minutos. Claro. Nosotros antes del 2021 jubilábamos gente en el día, incluso con deudas patronales. En el interior era una cuestión muy normal que el funcionario que estaba haciendo la jubilación te pegaba el grito, vos hacías el estudio rápidamente porque la persona se podía jubilar, cobraba lo que había que cobrar, se pasaba descuento lo que había que pasar y el tipo se iba, o la mujer se iba con la jubilación en el momento. O sea, en muchas oficinas era así. Con esta distribución y nueva modalidad de laburo lo que se hizo fue socializarse las demoras. O sea, lugares que nosotros teníamos demoras concretas en oficinas con en poblaciones y ciudades con mucha población, y donde BPS evidentemente por la cantidad de funcionarios que tenían no daba con poder dar el servicio en los tiempos que queríamos. Pero claro, cuando vos ampliás todas esas bolsas a todo el país, demorás las tramitaciones, burocratizás mediante lo digital, porque no es un adelanto digital esto. Claro. No es que vos haces en muchos casos la declaración y ya queda validada. Eso pasa a manos de funcionarios. O sea, es una burocracia digital. Eso se instauró y aparentemente no tiene voluntad de volver atrás, más allá que el directorio ha expresado también que estar bastante en contrario a esta determinación que se tomó, pero ya ha pasado un año y pico. Yo me acuerdo que hace un tiempo hubo como una conferencia de prensa o unos anuncios de que se habían simplificado o acelerado trámites, ¿no? Sí, en eso lo que se hizo fue rumbear buena parte de los recursos humanos en la resolución del tema de tramitación de jubilaciones. Se hicieron algún tipo de aceleración, digamos, de los trámites con verificaciones posteriores al otorgamiento de la prestación. O sea, si yo veía que tenías una jubilación en condiciones de otorgar con los 30 años declarados, más allá que vos tuvieras 5 más por comprobar, por ejemplo, y bueno, yo te la liquido, te saco con lo que haya ahí. Después vemos cuando termine todo el periplo de los testigos y todo lo demás, si te reconoce esos 5 años o no, y si cambia o no, te lo pago para atrás. Ahora, sí, te mejora el tiempo, pero la calidad. La cuestión es que con el poco personal que hay, no hay mucho margen de maniobra. Claro. O sea, ¿y perspectiva de que se sumen más funcionarios? No. Ahora va a haber un llamado que ya fue publicado en la página web nuestra, que ya están corriendo, y creo que a fines de junio que van a empezar las etapas de concurso, pero estamos hablando de 80 cargos. Claro, eso te iba a preguntar, porque se hace un llamado y uno piensa, bueno, están llamando, pero no es el objetivo real, o sea... Son 80 puestos, que es lo que habilitó. Y estamos hablando de cuánto se necesita más o menos como para que tenga un funcionamiento acorde el BPS para el servicio de la gente. Y nosotros perdimos 1000 personas en el quinquenio anterior. Se repusieron 200. Tenemos áreas importantes como el área de la salud, por ejemplo, que los cambios deben ser 1 a 1, o sea, la reposición de vacantes. Tenemos la parte informática que también naufraga muchas veces, pues bueno, los sueldos que vos pagás en áreas como informática, evidentemente, están desfasados lo que es la actividad privada, la gente opta por irse, pero se han ido administrativos. O sea, yo es la primera vez que casi 18 años estoy laborando que veo gente de 20 y pico, de 30 años irse a un empleo público. Claro.
porque no aguantan la toma. Y en el contexto en el que estamos, y yo creo que con ajustes completos y radicales al modelo de gestión y todo lo demás, por lo menos 1000 personas precisadas. O sea, para atender realmente, para solucionar realmente y para hacer toda una pata que no se está ejecutando desde hace un quinquenio, que son la parte de fiscalización y el seguimiento real de lo que son nuestros deudores, entre comillas, los contribuyentes que dejan de aportar y todo lo demás. Ahí hay una cuestión de un relego en la recaudación de BPS que es muy grande. Se ha optado, por lo que tenemos de oídas, porque no hemos tenido participación en el diseño, se ha optado por usar herramientas de inteligencia artificial para determinar las franjas de posibles evasores o de fraude, que en la realidad tenemos experiencias concretas en localidades chicas que con un estudio real de 2-3 funcionarios por lugar, a tiempo muy parcial, se logra recuperar al menos 10 millones de pesos en localidades de 5.000 habitantes. Por estudios reales de obra, por seguimientos reales de industria y comercio. Está hablando de un pueblito. Sí, claro. Multiplicarlo por todo el Claro. país. Multiplicar por seguimientos reales en Montevideo, Canelones, Costa de Oro, Maldonado. O sea, ahora realmente evadir al BPS es una papa. Porque vos declaras todo por web, nadie concurre, porque nuestros cuerpos fiscalizadores han sido desmantelados prácticamente. Y no hay realmente una política de comprobación de las realidades para la gestión de los cobros. Y bueno. O sea, un trabajador podría decir, bueno, ¿cómo sé si me están aportando? ¿Cómo es el tema? ¿Y qué debería hacer ahí? La persona tiene derecho a ir siempre, puede también visualizarlo en el usuario personal de web, si tiene las capacidades técnicas y cognitivas para poder acceder y de acceso. Hacer la consulta de historia laboral. La historia laboral es una planilla electrónica donde te dice mes a mes en la empresa donde vos estás registrado qué montos nominales cobras y cuántos días trabajado, por lo menos lo que declara la empresa que cobras. En caso de haber diferencias, está la opción de hacer la denuncia, tanto en Ministerio de Trabajo como en BPS, para que se envíen los equipos fiscalizadores para que determinen la verdad material y se opere en pos de el recupero de la deuda, la regularización de la historia laboral y bueno, el acceso a derechos que la persona pueda tener perdido por una subdeclaración. Y ahí justamente falta gente, es falta que personal. Mira, las denuncias nuestras a nosotros nos cuesta muchas veces cuando la gente va y nos dice hace 3 años que hice esta denuncia. Qué tremendo. Y no hay un resultado porque además 3, 4, 5, hay gente que va una vez al año, ya más o menos medido, el día del cumpleaños, ponele. Todos los años va a pensar si tuvo alguna respuesta a su denuncia. Como trabajador hay gente que está esperando esas respuestas de denuncias para poder jubilarse, para reconocer años. Y lo que hacía BPS, que ahora creo que estamos en el 2018, es sacar resoluciones cada tantos años en las cuales se autoriza el cobro, porque además está eso. El denunciante lo que hace es denunciar una actividad, BPS va, la fiscaliza en un momento X de tiempo. Cuando determina la realidad se genera una deuda. Esa deuda además incluye lo que es un premio para el trabajador denunciante por la situación, que se le cobra a la empresa, pero no se le paga al trabajador hasta que la empresa no pague la deuda. Claro, el sistema que está vigente. Eso que decías de los inspectores, de la falta, ¿eso ha descendido en número en estos años? ¿Antes era distinto? Siempre, mira, el tema de las inspecciones, lo que ha habido, igual que en el resto del BPS en términos generales, ha sido la reducción de vacantes del 2015, que se aprobó el 3x2, se van 3, entran 2. Quinquenio anterior se van 3, entra 1. Pero además por la particularidad de lo que es los cuerpos fiscalizadores, inspectivos de BPS, que van no solamente en la parte de empresas, sino también en la parte de prestaciones. Nosotros fiscalizamos las prestaciones que damos, en el mejor de los casos, cuando el personal da y se puede cubrir con la demanda, porque las políticas sociales, si no están realmente destinadas y aplicándose a las poblaciones objetivos, son plata tirada. BPS, así también como pasa con Mides, los cuerpos fiscalizadores no dan abasto. Nosotros tenemos historias regulares de gente de barrios privados, de Maldonado, de Canelones, que van a hacer los planes de equidad, que cobran beneficios sociales que no están dispuestos para gente que vive en esas condiciones. Y sin embargo se los tenemos que negar a personas que por motivos tan simples como que tiene cisterna, tiene un DVD y tiene una computadora que no sea plan de Saibal, ya no tiene acceso. Y capaz que esa persona está viendo prestado con 3, 4 hijos. Claro, o sea, hay realidades que no podemos y tampoco podemos ni siquiera corregirlas porque no se da abasto.
y hay una estrategia planteada por el BPS, por las autoridades, por el gobierno de cómo revertir o cómo enfrentar esto de la dimensión de la evasión que hay, la pérdida que se tiene de ingresos por ese capítulo, digamos. No tenemos ninguna propuesta realizada, la negociación colectiva no ha sido parte del tratamiento de los temas, que son temas que estamos esperando también poder trabajar, porque nosotros en ese sentido también hicimos propuestas en base a lo que era el modelo de gestión y atención, que no solamente se limita a lo que es la atención del usuario, sino a lo que es la gestión también del laburo, y no se ha tratado eso. Lo estamos reclamando. Si bien se han avanzado en otros temas, entendemos que hay muchos que todavía están bastante postergados, que hacen realmente a lo que serían los cambios más importantes. Cuando hablamos de seguridad social, sabemos que la recaudación es una parte importante de lo que es el ingreso de dinero, y no fue casual que en el quinquenio anterior, cuando nos peleaban por el tema del plebiscito, nos decían el déficit. Sí, siempre aparece ese término. Pero resulta que BPS no hacía prácticamente nada por lograr mejorar los ingresos de montos que están definidos por ley, por cuestiones tributarias, por cuestiones de aporte de seguridad social. O sea, no. Esto es lo que la gente debe saber, muy clarito, Gonzalo, dice Daniel en el chat del canal de YouTube de la 36 en minutos. Seguimos conversando con Gonzalo Moreira, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ustedes nos escriben, como siempre, al 099-326-381 o al chat del canal donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Viajero SWAT. Viajamos contigo con todo. Servicio sujeto a condiciones contractuales del asegurador. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha, Unidad Popular. El pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Y 28, Marcelo, estamos atentos a los mensajes de la audiencia, al 099-326-381 y en el chat, como decíamos, que están saludando la entrevista con Gonzalo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que cumplió la semana pasada 42 años. Yendo a los temas que mencionábamos, el plebiscito, Gonzalo, se terminó toda esa etapa del llamado diálogo social del gobierno. El sindicato tuvo además la posibilidad, por supuesto como correspondía, de participar directamente a través de la vicepresidenta, ¿no?, del sindicato, que integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Natalie Barbé. Con ella hemos conversado también. ¿Han hecho como sindicato una evaluación de lo que dejó el diálogo social? Tenemos una evaluación realizada que, bueno, Nata, un poco a título de lo que es la Secretaría de Conflicto y lo que ha sido su participación como representante de PIT-CNT, ha expuesto ya mismo en el 1 de mayo. Sí. Que es una evaluación que realmente queda con gusto a poco, más allá de que hubo algún tipo de avance, pero muy mínimo, y estamos hablando que lo más importante que debe tocar, más allá de los temas que nosotros reivindicamos en el plebiscito, es el financiamiento del sistema. Y el financiamiento no se toca. Entonces, si vos no tocas el financiamiento, más allá de que hagas algunas políticas focalizadas en la primera infancia, que evidentemente que es una cuestión importantísima,
y prácticamente vas a seguir tirando migajas para resolver un problema que es mucho más profundo. O sea, la pobreza infantil no es pobreza de niños, pobreza en hogares que tienen niños viviendo adentro. Y no la lográs sacar si vos no das empleo, si no das condiciones de salud, de vivienda, de seguridad social, o sea, derechos humanos consagrados en la Constitución. Entonces, que se mejore la transferencia y que se focalice más o lo que fuere, y bueno, sí, es un primer paso. Pero digamos que es bastante pobre en cuanto a lo que son perspectivas de realmente solucionar y a posibilidades de estas familias. Claro. Ahora, ustedes como profundos conocedores de todo el proceso de la seguridad social y de las AFAPs, y que nos ayuden a entender qué es lo que se está cambiando con las propuestas. Que hay que ver qué instrumentaliza en concreto el gobierno después que ha abierto un periodo de diálogo con la asociación de AFAPs, ¿verdad? Que quedaron molestas con las resoluciones, que dijeron que no apoyaban, en fin. Pero ¿cuál es el cambio que a la vez han generado? Porque han hablado hasta de apropiación, en fin, reacciones del sector político, empresarial, en fin, que han molestado a las AFAPs. Se habla del cambio en la gestión de las cuentas, ¿verdad? Pero ¿qué es el cambio en concreto? ¿Qué implica eso que les molesta a las AFAPs? Mirá, bien lo dijiste, son recomendaciones. Claro. Ahora está el diálogo social VIP, sí, que es el que está llevando el gobierno con las AFAP, que por lo que se deja traslucir en el documento y en las declaraciones que han hecho, porque tampoco es una cuestión que esté explícita, lo que se dice es administrar las inversiones desde parte de un organismo público. Exacto. No se especifica cuál. Lo que en declaraciones dan a entender es que lo que pretenden es que haya una homogeneidad en cuanto a las inversiones, que determinadas franjas etarias que se liciten los paquetes de accionarios, digamos, de inversiones de las cuales invertir. Tengo, no sé, un paquete de inversiones que supuestamente van a generar un 2% de rentabilidad, lo que fuere. Bueno, yo le licito a la empresa que lo haga, y con eso logro una homogenización en cuanto a que vos y yo, que tengamos una edad similar, tengamos una rentabilidad similar al momento de jubilaciones, y no que sean todas inversiones que tengan fluctuaciones tan grandes dependiendo de la FAP que tengamos, donde cada una elige dónde invertir. O sea, pero no, por lo que se trasciende es que el Estado haría esas licitaciones o controlaría cómo se hacen. Digamos. Es que no está establecido en ningún lado, ni siquiera en el documento. Claro. No es un cambio sustancial ni acerca. Claro. Porque también el tema de las inversiones, la cuestión es que se está jugando la ruleta con plata de trabajadores, en cuestiones ajenas a lo que es seguridad social. Y las inversiones de las AFAP son cheques que se dan al Estado para pagar deuda pública, son cheques en blanco que los Estados tienen todos los años con plata de trabajadores de seguridad social, que después tienen que pagar con interés. También lo pagan los trabajadores y trabajadoras con plata de aportes que realizan por impuesto también al Estado. O sea, un círculo vicioso donde solo ganan las AFAP y el gobierno de turno al tener una disponibilidad de efectivo que compra títulos de deuda pública. Claro. Este cambio no hace mella ni en el sistema, ni en la forma que está, generará algún tipo de diferencia marginal. Y bueno, si Rodolfo Saldain lo proponía en la reforma original, imagínate que muy radical y revolucionario no puede ser. Saldain proponía eso en la... Este tipo de administración salió en los medios de prensa ahora, incluso hay declaraciones muy buenas de Saldain, donde se le especifica, se le pregunta por qué en su momento, si era parte del proyecto original de reforma de seguridad social que se había empezado a trabajar este tipo de administración, ahora era malo. Y lo que responde Saldain es que es un asunto netamente político. Claro. Dice, el gobierno ha cedido a estos radicales que estaban atrás del plebiscito, dándoles terreno. O sea, es una joyita esa entrevista. Y es de ahora. Claro. La molestia entonces de las AFAPs, ¿por dónde se explicaría? Y yo entiendo que es porque pierden un poco el margen de decisión del negocio en cuanto a poder invertir donde se les cante, porque todas estas inversiones vienen con cuestiones políticas definidas de fondo, ¿no? Sí, sí. Política económica, de amiguismo, y obviamente con mandatos internacionales, ¿no? Yo creo que lo único que se pierde es un poquito de poder decisorio, digamos, y de que tengan que, entre comillas, competir un poquito más por acceder a esos paquetes licitados, que no sabemos de qué forma va a ser tampoco, ni seguramente se operen en margen de cuotas para dejar a todos contentos. Claro. O sea, pues es difícil pensar que estos cambios les traigan pérdidas a las AFAPs en sus ingresos. A priori van a seguir invirtiendo, van a seguir cobrando comisiones, o sea, el sistema sigue igual, prácticamente. Claro.
A partir de eso, Gonzalo, entonces decías, ¿hay una evaluación o se están esperando que queda de este diálogo con la SAFAP como sindicato? ¿Qué han definido en este proceso? En nuestra definición es sencilla y es simple. La seguridad social que nosotros queremos no es esto. No es este sistema ni son estas propuestas en sí. Entendemos algunos cambios positivos, como te decía, el tema del enfoque a infancia, pero también hay cambios que si bien podrían parecer a priori positivos, por ejemplo, una especie de seguro de paro para trabajadores independientes, estamos hablando de no se toca el punto también de trabajadores independientes que son, entre comillas, patrones, pero que en la práctica pueden ser Uber, pueden ser pedidos ya, pueden ser gente que changa fe. Sí. O sea, estamos hablando que no se ataca el fondo, que es una precarización constante del trabajo, la uberización del laburo, pero bueno, se les da derecho de seguridad social que por lo menos amplían un poquito y mitigan el riesgo en el que están asociados y la falta de contención, ¿no? En momentos que pierden laburo, que lo que fuere. Pero no se ataca realmente el problema, que es la precarización. Son trabajadores dependientes en su gran por mayoría. arriba nomás, pero no el tema profundo como tiene que ser. Y no, esta gente son trabajadores, se tendría que exigir a esta plataforma que realmente se aporte de acuerdo a facturaciones, que se pague de acuerdo a laudos. O sea, es la política del emprendedurismo y todo el... Sí. Ahora, ¿tenían de alguna manera la idea de que iba a ser de otra manera el diálogo realmente o en el fondo se sabía que...? Mira, desde el momento en que más o menos se definió las cuotas de participación social en el diálogo, ya vimos que estaba muy sesgado a una cuestión mucho más de carácter político que social. Pero por otro lado teníamos el compromiso del gobierno en su programa de gobierno que establecía que se iban a analizar todas las cuestiones de financiamiento, que se hace una revisión del sistema impositivo, que se iba a dar facilidades para volver a la jubilatoria de los 60 años, por ejemplo, que ahí también tenemos un grave problema. Si bien se volvería a una edad jubilatoria de 60 años para trabajadores de menores ingresos... Sí, ese es otro de los temas. Ahí hay una doble cuestión que también nos decían cuando nosotros hablamos del plebiscito y del aumento de las mínimas, que la mayoría de la gente que tiene menores ingresos no computa 30 años en 60 de edad formales dentro del sistema de seguridad social. Claro, no llega a los años aportados. No llega a los años aportados para llegar a los 60, claro. O sea, no es el grueso de las personas. Por los hechos tenés que extender tu vida laboral o comprobar con testigos o lo que fuere, claro, como haya sido definida la trayectoria, ¿no?, laboral. Y por otro lado implica también que las personas que cobran una jubilación por encima de ese mínimo, que están en 21 y pico, van a haber menguado lo que se llama la tasa de reemplazo, que es el promedio por el cual se genera después la jubilación, promedio en el cual vos fuiste aportando. Actualmente a los 65 años de edad vos te jubilás con el 45% de promedio. Cuando se habla de esta jubilación por causal anticipada, que no es bajar la edad jubilatoria, si hay una nueva jubilación de forma anticipada, pero bajando la tasa de reemplazo, que es este promedio de cálculo jubilatorio, para fomentar que la gente se jubile a edades posteriores o tardías. No está fijado el porcentaje, pero ya se sabe que va a ser bastante bajo. Sí, estamos hablando que la de 65 es 45, claro. Sí. Y el tema es eso, o sea, no es una vuelta a la edad jubilatoria común a los 60 años. Claro. Así fuera con tasa de reemplazo menor, ponelo como se fuera. Le da como un carácter extraordinario que implica como una pérdida en definitiva de ingresos que vas a tener en el jubilatorio. Sí, una nueva. Claro. Por la primera fue el pasaje de 60 a 65 años con el mismo promedio, claro, en el cual vos antes de los 65 te jubilás con unos pesitos más, y ahora lo otro es volver a los 60 pero con un promedio netamente más inferior. Bajo todavía. Y en cuanto al otro punto que era lo de mejorar las jubilaciones mínimas, lo que deja el diálogo no está claro tampoco. Y la sugerencia, claro, las sugerencias se hacen en ese rubro, entendemos que es la que se hace a través del suplemento solidario. En una especie de compromiso de que no se licúe en el tiempo, como ya habíamos advertido en el tema de la reforma, de que era un complemento que iba a ir tendiendo a bajar en términos reales las jubilaciones. Y bueno, hay un compromiso de un ajuste por mecanismos que sean un poquito más equitativos, que mantengan el nivel adquisitivo, digamos. Pero va por ese sentido, más que nada. Algo importante en lo que sí se innovó es en un concepto de ingresos por cápita en cuanto a las infancias.
que eso es importante como concepto también con el tema de renta básica y todo lo demás para lograr empezar a generar reales pisos de equidad. Obviamente esto es esbozado en pequeñitas cuestiones, pero bueno, si querés algo rescatable, ese enfoque puede ser medianamente rescatable. El tema es que no hay una recuperación también de las jubilaciones por incapacidad, por ejemplo, de porcentual de cobro que se asimilan a lo que eran las jubilaciones por el sistema anterior, que habían perdido un 20% de porcentaje de lo que era la jubilación por incapacidad. Y después tenés alguna cosita más. O sea, el tema es para estos colectivos de personas que están enfermos, que están los más jodidos, cuando se van a jubilar, todo lo demás que le han quitado un 20%, es jodido. Claro. Recuperarlo es un punto importante. Pero dentro de lo que es el mundo de la seguridad social y lo amplio que tendría que haber sido este diálogo, son cuestiones que no mueven ni la aguja en el sentido presupuestal. A la persona que le va a cobrar le va a mover la aguja y va a ser muy importante. Por eso también es que no podemos... no se puede al barrer no podemos rechazar todo. Digamos, O sea, no podemos plantear una negativa absoluta, porque bueno, hay pequeños avances ahora, no lo que querríamos, no lo que... Y en la dimensión que ustedes siempre han planteado, el tema FAP, de lo que significa en cuanto a ingresos que pierde el Estado. Gonzalo, en este marco, en los minutos finales, en el discurso que hizo Nathalie Barruel el 1 de mayo, Nathalie decía: acá nadie bajó ninguna bandera, acá nadie claudicó, nadie laudó nada. Nos vamos a reafirmar, nos vamos a volver a reunir y vamos a llevar una y mil veces la lucha que sea necesaria para alcanzar la justicia social real, decía la vicepresidenta de TCS en el discurso del 1 de mayo. Más allá de lo que se termine en este diálogo definiendo con las AFAPs, en fin, se puede, vos decías, ya no hay un cambio que mueva la aguja en el tema de las AFAP. Por eso digo, están como sindicato evaluando qué hacer todavía junto con otros ámbitos. ¿Cuál es la idea? Y de momento ver qué es lo que surge después de los ámbitos del Ejecutivo, de qué es lo que surge como reforma real, y después lo que dijo Nathalie. O sea, nosotros tenemos un compromiso de una seguridad social en determinadas condiciones y que lo vamos a seguir defendiendo. Como clase trabajadora en el plebiscito se demostró que, bueno, que de una forma u otra todo el PCNT, más las organizaciones sociales que estuvieron muchas promoviendo esto desde el principio, lo peleamos. Y bueno, en el futuro las banderas son las mismas. Claro. O sea, las reivindicaciones son las mismas y la mentira del laudo por el plebiscito de una cuestión, yo creo que nadie medianamente sensato puede estar en contra de decir que la ley de caducidad está bien. Claro. Sin embargo, el pueblo laudó varias veces. Y algo que charlaba Nata también muchas veces, dice, bueno, pero si el voto popular, que en realidad ni siquiera hay un voto por el no, es tan decisivo, ¿por qué no lauda también en cuanto a determinados personajes que el pueblo vota que no sean presidentes? Porque esos personajes no quedan ya laudados, que no pueden presentarse que ya más. No los quiso la gente. Pues la gente laudó también. Presentarse. Está bueno ese razonamiento también. Sumalo también a senadores y diputados, que ahí ya nos sacamos bastante problemas encima, creo yo. Claro. Tenemos algunos mensajes, Marcelo, ¿no? En el final. Mira, Juan Carlos, que hace mención obviamente al tema del aguinaldo para los jubilados, dice: el 1 de marzo del 85, con el retorno a la democracia, cayeron todos los actos de la dictadura menos este. Ya pasaron 46 años de gobiernos de todos los partidos y ninguno lo ha repuesto. ¿Hasta cuándo? Dice Juan Carlos en este mensaje. Y Walter dice: buenos días, mañanas de radio, gracias por la entrevista, saludos en su aniversario a ATSS, reflotar la herramienta del Mondes para el 2029 y recordar que la papeleta más votada por lejos fue la papeleta que impulsaron, gracias por ello, y recibirnos a otras organizaciones en su sede de Fernández Crespo. La AU, dice, volverá a juntar firmas y apoyar, dice Walter en este mensaje. Edison en el chat del canal dice: sin limitar la seguridad social solamente a jubilaciones, me parece que todos estamos claros en que la principal trampa del sistema es que afiliarse a las AFAP sea obligatorio para los trabajadores. Y Daniel dice: las nefastas AFAP no quieren ni un poquito de control, juegan con el dinero del obrero. Bueno, esto de la obligación de las AFAP, ¿no? La AU es la Asociación Odontológica Uruguaya, ¿no? Muy bien. Ojo que el Monde no ha dejado de laburar, ¿eh? Eso también te vamos a preguntar. El Monde ha venido... ¿Reafirman el espacio del Monde como movimiento en defensa?
El Monde ha seguido y se reúne Sí. semanal o quincenalmente y con muchas acciones también de difusión y propaganda. Están saliendo de gira por el interior. Están saliendo de gira, sí. Sí, ha estado muy movido, más que nada ahora también, porque bueno, la discusión post plebiscito viene a también enmarcarse en el tema del diálogo social y sus resultados por ahora, propuestas, ¿no? La posibilidad de nuevamente presentar estos temas en plebiscito, ¿la conversan o dentro de abrir un abanico de posibilidades está descartado o puede darse, Gonzalo? En este momento concreto, el tema va a ser seguir llevando la pelea como sea. Uh-huh. Y el tema plebiscito habrá que discutirlo de nuevo en el momento Claro. que los tiempos políticos realmente eleccionarios, de ciclo eleccionarios nos vuelvan a poner ahí. Nosotros seguimos reivindicando lo mismo y seguimos dando el mismo discurso. Claro. Entonces, lo que pase de ahora más y lo que se resuelva en ese momento va a venir de todo el laburo que se viene haciendo. Claro. Que Mondes también está haciendo, o sea, que fue el mismo que hicieron en el plebiscito. Uh-huh. La charla, el mano a mano, el informar a la gente cuando vos le pones un poco en la balanza las cuestiones. También lo que decía el oyente con respecto de, bueno, si son tan buenas FAP, ¿por qué no me dejas elegir? Si son tan buenas, no me voy a matar yo mismo. Claro. O sea, eso hubiera sido, por ejemplo, un principio de cambio real. Que no fuera obligatorio. Si eso hubiera surgido en el diálogo social, por ejemplo, por tirarte una punta. Bien, y bueno, y estos temas además, como vos decías, y como pasó con el plebiscito, implican desde el sindicato, también el Mondes, conversar con otros ámbitos, ¿no? Sindicales, políticos, que constituyan una base que a ver quién está para seguir dando esta pelea también, suponemos. Y yo creo que los que han estado siempre con el nivel de convencimiento y militancia real siguen al firme. Uh-huh. O sea, porque también han venido del espectro político y social las mismas críticas que han seguido hasta ahora, y las mismas que dábamos en la época del plebiscito. Ya sabemos que está del otro lado. Claro. O sea, los mismos críticos al plebiscito han seguido diciendo las mismas barbaridades. Creo que el panorama, digamos, político organizacional no ha cambiado. Claro. O sea, tenés por un lado el PCNT, Lo que ha cambiado el dato es de quién está en el gobierno, ¿no? sí. Que no era otro que no fuera el mismo crítico al plebiscito que era en su momento. Claro. Acordate que la propuesta moneda de canje de no votes el plebiscito era votarnos a nosotros como un diálogo social amplio. Con estas bases de programa de gobierno, ¿no? Uh-huh. Que al final las bases de programa de gobierno, vamos a ver qué ley de reforma se genera, a ver si se cumplen o no. Uh-huh. Claro. Ahora, las recomendaciones no van en consonancia con un cumplimiento cabal de ese plan de gobierno. No tenían por qué ir, eran recomendaciones. Pero bueno, ahora será cuestión del gobierno definir si sabrán cumplir o no. Claro. Con lo que prometieron. Lo sabremos cumplir. Sí. Gonzalo Moreira, muchas gracias por haber estado esta mañana. El saludo a todos los trabajadores del BPS, ese sindicato que ha estado al frente de batallas tan importantes en este aniversario. Y bueno, y seguiremos conversando, vamos a ver qué pasa con este diálogo VIP, como decías vos, con las AFAP. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias y un abrazo a toda la gente que esté mirando. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.